Bienvenidas a todas y a todos de vuelta. Nos encontramos ya casi para terminar. Esta es la última plenaria del día y también del Congreso, en la cual hablaremos sobre la investigación biomédica. Tiene un valor ético propio, misma que va a ser impartida por el doctor Patricio Javier Santillán Doherty, de quien me voy a permitir leer su reseña curricular. Actualmente el doctor Patricio Javier Santillán Doherty es el Comisionado Nacional de Bioética. Su formación es médico cirujano, especialista en cirugía general y en cirugía de tórax, área cirugía pleuropulmón. El campo de experiencia del doctor Santillán es en cirugía torácica, investigación experimental en cirugía, cáncer pulmonar y trasplante pulmonar. De 1986 a 1997, colaboró en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas, INER, como médico adscrito, jefe del Departamento de Cirugía Experimental y subdirector del área de cirugía. En el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, fungió como jefe de Departamento de Cirugía Experimental de 1997 a 2012. En este periodo fue miembro del Comité de Ética en Investigación, desempeñándose como secretario y presidente del mismo. En 2013 regresa al INER como director médico, cargo que ocupó hasta enero de 2022. Profesor de la especialidad de cirugía torácica, tutor académico de posgrado y profesor del curso de Ética en Investigación del programa de maestría y doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud en la UNAM. Miembro de la Academia Nacional de Medicina de México, de la Academia Mexicana de Cirugía, del American College of Surgeons, del Sistema Nacional de Investigadores y del Colegio de Bioética, al cual presidió de 2018 a 2021. A partir del 1 de febrero de 2022, es Comisionado Nacional de Bioética. Recibamos con un aplauso, por favor, al doctor Patricio Santillán. Muchas gracias por la introducción innecesaria. Me da mucho honor poder clausurar con esta plática las actividades de este importante congreso. Y de lo que pienso hablar es de una visión que en lo personal me ha perseguido toda mi carrera sobre la importancia de la investigación biomédica en el desarrollo de las actividades dentro de la biomedicina. Y para mí esa importancia tiene un valor ético propio, per se, que independiente del comportamiento ético que debemos tener durante el desarrollo de proyectos de investigación de distinto tipo, tenemos sin duda un deber ético en realizar investigación. Y ese es el argumento que voy a tratar de exponer y de defender el día de hoy. La investigación en biomedicina no es algo que hace uno por curiosidad o por interés de distintos tipos, incluyendo monetario, sino que se trata de un deber ético, porque es con el conocimiento con el que trabajamos en biomedicina. Todo lo que hacemos tiene que ver con el conocimiento y lo que deriva de ese conocimiento, cómo lo aplicamos, los procesos que integramos, los procedimientos que hacemos, las terapias que instituimos, los programas que se desarrollan para velar por la salud de la sociedad. Y hablando de salud, quisiera recordar la definición que hace la OMS de la salud, que establece que no es nada más la ausencia de enfermedad, sino un estado de bienestar que tiene que ver con bienestar físico, biológico, bienestar
mental, psicológico y bienestar social. Y esa definición está desde que se formó la Organización Mundial de la Salud. Ha habido revisiones e inquietudes que derivan de los avances que ha habido en la medicina desde 1946, que se inauguró la Organización Mundial de la Salud, hasta ahorita. Sin duda, la práctica médica y todo lo que sabemos y conocemos en biomedicina ha sufrido cambios importantísimos desde entonces, que tiene que ver con un posible cambio en cómo vemos la salud. Yo creo que si preguntara ahorita quién está sano, la mayoría seguramente levantarían la mano, y si empiezo a preguntar quién tiene hipertensión, quién toma algún hipoglucemiante, quién tiene caries o quién tiene onicomicosis, a lo mejor empiezan a levantar menos gentes la mano para considerarlos sanos y sin embargo nos consideramos sanos. Por eso, desde hace pocos años y derivado de un libro que se publicó muy cercano a cuando se instaló la Organización Mundial de la Salud, se ha estado o ha habido interés en empujar ideas extra en relación a lo que consideramos como un estado saludable. Y una de esas ideas tiene que ver con la interrelación que tenemos con otros seres vivos y con el medio ambiente. Y eso lo menciona el doctor George Canguilhem en un libro que tiene prácticamente el mismo tiempo de existir que la Organización Mundial de la Salud, en donde hacía una diferenciación entre lo normal y lo patológico. Y para él lo normal era, en su definición de normal, incluía el estado de salud que tenía que ver con esta interrelación con otros seres vivos, pero también con la habilidad que tenemos de adaptarnos a los estados con los que vivimos en un momento dado. Yo pongo de ejemplo mucho hace, no me acuerdo, una olimpiada o dos, hubo competidores que ganaron medallas en carreras y que les faltaba una pierna o las dos. Alguien diría que cuando a alguien le falta una pierna no está sano y sin embargo están compitiendo en una olimpiada y ganan una carrera. Ponía el ejemplo de la hipertensión o de la diabetes. Alguien que se sabe hipertenso pero está tomando sus medicamentos, se mantiene en buen control, logra cifras meta adecuadas de presión arterial o de glicemia o en cualquier otra patología de enfermedad crónica degenerativa, sin duda se siente sano, se mantiene en buen estado de salud. Muchas gentes hemos llegado a desarrollar la habilidad de adaptarnos a nuestro estado de salud. En cáncer ya hablamos de curación de una manera un tanto eufemística, pero muchas veces en lo que estamos pensando realmente es en un estatus de ausencia de células malignas, y mantenemos en vigilancia a los pacientes. Y no por eso dejan de estar sanos.
a pesar de haber padecido un cáncer en un momento dado. Entonces, la definición que tenemos de salud, creo que tenemos que empezar a verla de una manera más amplia, de una manera más bioética, si quieren, en esta relación con otros seres vivos y con el medio ambiente y con la habilidad que tenemos de poder adaptarnos a distintas situaciones. El grupo de sordos congénitos no se sienten enfermos. De hecho, cuando pueden escoger tener hijos sordos también, porque se hereda, prefieren que sus hijos salgan sordos para poderse relacionar mejor entre ellos. Están totalmente adaptados a su situación y probablemente muchos de nosotros diríamos, no están sanos. Un amigo, Rodrigo Ramos, que es secretario de la Comisión Estatal de Bioética del Estado de Jalisco, recientemente publicó y escribió: la salud ha dejado de ser patrimonio exclusivo de los humanos y se ha convertido en un derecho fundamental de los seres vivos, y yo diría que, a menos que consideremos al planeta en el que vivimos como algo vivo, y yo creo que es válido considerar al planeta como algo vivo y por ende incluirlo en ese término de seres vivos, desde la inclusión y la equidad. Cada vez hablamos de una manera más amplia, en un sentido bioético, sobre estas cuestiones. ¿Para qué sirve la medicina? Y Ruy Pérez Tamayo, alguien a quien yo estimaba mucho y respetaba más, decía que sirve para que todos nosotros, mujeres, hombres, vivamos jóvenes y sanos, así lo escribió él, toda la vida, y que finalmente muramos con dignidad y sin sufrimiento. Ese es el objetivo de la medicina, ese es el fin de la medicina. Y sin embargo, la OMS nuevamente encargó una reflexión más profunda al respecto. Y probablemente conozcan este documento de los fines de la medicina, que ya tiene 26 años, por ahí así, salió en el 96, pero creo que su lectura es totalmente válida en la actualidad, sigue manteniendo su vigencia y en esa discusión, que fue un grupo multidisciplinar, internacional, transdisciplinar, que se juntaron para discutir estos fines u objetivos de la medicina, resumen estos objetivos en 4 rubros que podemos reconocer claramente. Fue publicado por el Hastings Center y sin duda lo que a mí me enseñaron desde que entré a la Facultad de Medicina, curar y cuidar enfermos, que uno va avanzando en la medicina y se va dando cuenta que a veces ese término de curar pocas veces se logra, cada vez se logra con más frecuencia, afortunadamente. Cuidar enfermos es importante, pero cuando no se puede curar, pues aliviar el dolor y el sufrimiento y consolar es otro de los objetivos claros de la medicina que siempre hay que tener presente. Y sin duda, prevenir enfermedades, prevenir la aparición de lesiones y preservar o tomar medidas para preservar la salud es muy importante. Y por eso estamos molestando a la gente con que se vacune, molestándola con que mantenga un peso adecuado, que haga ejercicio, que no fume, que no tome en exceso.
que se ponga el cinturón de seguridad cuando está viajando en vehículos motores. Todo esto tiene que ver con la prevención y la preservación de la salud. Y finalmente, en el otro extremo, evitar la muerte prematura y finalmente propiciar una muerte en paz. Es objetivo de la medicina propiciar una muerte en paz. Cuando yo leí este documento por primera vez, dije, esto va en contra de lo que muchos maestros me enseñaron. A mí me dijeron que yo tenía que luchar por la vida y que era un guerrero en contra de la muerte. Y sin embargo, la muerte es lo único que tenemos todos nosotros asegurados para el futuro. No vamos a sobrevivir mucho en este planeta. Tenemos que hacer lo mejor por sobrevivir lo más que se pueda y de la mejor manera. Pero vamos a terminar, y esa terminación es obligación, es objetivo de la medicina que sea en buenas condiciones. Y por eso el interés cada vez más amplio del manejo de pacientes en estado terminal y de ayudarles a bien morir con distintos métodos y de acuerdo a los deseos que cada uno de ellos quiere. Es objetivo de la medicina entrar en eso, no está fuera del ámbito de lo que necesitamos hacer. Y entonces, ¿qué deberes tenemos en biomedicina? Médicas, médicos y otro personal de salud que ya se ha vuelto muy amplio y muy multidisciplinario. Hay enfermeras, enfermeros, técnicos de rayos X, inhaloterapeutas, fisioterapeutas, camilleros. El equipo de atención de la salud ha incrementado muchísimo y todos son importantes. ¿Qué deberes tenemos en la medicina para cumplir con los objetivos de la medicina? Y yo entiendo la medicina como la entendía Ruy Pérez Tamayo, la medicina científica. No hay necesidad de adjetivar la medicina con ese término. Está implícita que la medicina actual es científica o no es. Hay otras terapias alternativas que poco tienen que ver con la ciencia y que no deben de preocuparnos más que para enterarnos qué es lo que están haciendo, porque a veces hacen más daño que bienestar, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en medicina? Atender pacientes, sin duda. Yo decía hace rato que nuestra principal herramienta es la aplicación acuciosa del conocimiento que adquirimos para las necesidades de los pacientes. La atención médica es primordial, pero no es lo único que tenemos que hacer. La educación es muy importante. La transmisión del conocimiento de manera horizontal a colegas, a otros partícipes en el grupo de atención de la salud, colegas hacia arriba de nosotros, colegas hacia abajo de nosotros, de manera vertical y de manera horizontal, pero sobre todo la transmisión de conocimiento a los pacientes. Un paciente que no conoce lo que está pasando, lo que tiene que hacer para controlar la situación, lo que se espera de él y las implicaciones de todo lo que está por recibir en un momento dado, si no entiende eso, se vuelve un mal paciente. Le cuesta trabajo aceptar la situación y tenemos el deber
de ayudarle a hacerlo, de ayudarle a transitar por esa cuestión cuando es aguda y a mantener y adaptarse a la situación cuando es algo crónico que no podemos curar. Decir que se cura la diabetes o la hipertensión es demagogia. Lo que podemos hacer es controlarla y muy bien, y tenemos que hacerlo, y los pacientes tienen que entender eso. La transmisión del conocimiento para lograr esa situación mental del paciente es extraordinariamente importante. En este momento estamos en una actividad de transmisión de conocimiento. Todos estos días que han pasado han estado manejando conocimientos, argumentos, cosas nuevas, cosas viejas, cosas que no recordábamos, para reavivarlas y poderlas utilizar en nuestro trabajo cotidiano. También tenemos que acercarnos a la comunidad en donde vivimos, extendernos más allá del ámbito directo que habitualmente pensamos que se limita a la atención médica. Ya vimos que la atención médica es una parte de los deberes de las médicas y de los médicos. El servicio a la comunidad es importante, tenemos que voltear a ver qué es lo que está sucediendo en la comunidad, a la vuelta de la esquina, en la cuadra siguiente de donde vivimos o de donde trabajamos, y más allá, a nivel global. Si no estuviéramos atentos a lo que sucede de manera global, nos hubiera ido mucho peor de lo que nos ha ido con la pandemia, de la cual apenas estamos intuyendo la salida. ¿Qué sostiene estas cuestiones de atención médica, de transmisión del conocimiento, del servicio a la comunidad, de la atención a la situación global? Sin duda el conocimiento médico. Y ese conocimiento médico se produce o se está valorando continuamente. El conocimiento médico que teníamos hace 50 años es un poquito, o yo diría que un muchito distinto de lo que es actualmente. Y no se diga de hace 100 años. Y en muchas situaciones el conocimiento que teníamos hace 5 años, en cáncer, por ejemplo, en cáncer pulmonar, que es algo que me atañe a mí directamente, es radicalmente distinto a lo que tenemos ahorita. ¿Sí? Y ese conocimiento es lo que usamos, y ese conocimiento se tiene que estar produciendo y se tiene que estar valorando continuamente. Sigue sirviendo, sigue siendo útil, puede ser mejor, porque es lo que sostiene la atención, la educación, el servicio a la comunidad y la salud global. Todo esto para cumplir con los objetivos de la medicina. Pero el conocimiento solo no es suficiente. Más adelante voy a dar un argumento más pictórico, si quieren, al respecto. Principios como autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia y valores humanísticos, humanitarios, de empatía, solidaridad, veracidad, reflexión, profesión, confianza, etcétera, son indispensables para sostener todas esas actividades que tenemos que hacer para cumplir con los objetivos de la medicina. Si nos metemos a la medicina es porque vamos a buscar cumplir con sus objetivos. Si no, pues ¿para qué está uno perdiendo el tiempo ahí? Y si vamos a cumplir con esos objetivos, tenemos que hacerlo mediante el conocimiento. Y si pensamos que ser consumidores de conocimiento, de ese conocimiento que viene de otras tierras,
de otros procesos mentales y que a veces no nos atañen mucho, pues estamos haciendo las cosas de una manera inapropiada. Tenemos que producir nuestro propio conocimiento y eso ya está reconocido como algo de valor muy importante. Y los principios éticos hay que pensarlos como algo dinámico. Esos principios que ya mencioné se mueven entre sí. A veces predomina uno, a veces predomina otro, a veces son dos los que predominan y deben de sufrir un proceso de especificación y de ponderación a través de la inserción de caracteres morales o virtudes morales que todos ustedes ya conocen. ¿Sí? Diego Gracia hablaba de que había principios para los cuales no debería de haber límite. Lo más que llegaran es lo más que deben de avanzar. No deben tener límite para arriba. La autonomía y el beneficio de las acciones que implementamos en medicina no deben tener límite. Cada vez debemos respetar más y mejor la autonomía y protegerla en aquellos grupos que tienen una autonomía, no quiero decir menospreciada, a veces sí, pero que está complicada por una serie de factores que ustedes ya conocen. Y el beneficio debe ser el máximo que se pueda lograr y cada vez se puede lograr mejor. Y si pensamos en el beneficio de un antibiótico, sabemos que ese va a ser bueno mientras no empiece a desarrollar resistencia la bacteria a la cual destinamos ese antibiótico. Y por ende, la investigación continua debe de llevarnos a producir antibióticos mejores que puedan mantener esas bacterias bajo control o esas células malignas bajo control. Y hablaba Diego Gracia también del mínimo por debajo del cual no debemos dejar pasar las cosas. El no daño es un principio mínimo que debe de existir, por debajo del cual no podemos aprobar las cosas cuando este principio se trastoca. Igual el de justicia. El de justicia es un mínimo que debemos defender y establecer en un momento dado para mantener y lograr los máximos que representan el respeto a la autonomía y el desarrollo del beneficio que se espera en medicina. Ruy Pérez Tamayo hablaba mucho del humanismo que da la cultura general en el ámbito médico y decía él que un médico culto es un mejor médico, pero no porque sea culto, sino porque es mejor ser humano. Y eso es lo que se busca actualmente en la impartición de la carrera de medicina, para poder cumplir con estos preceptos éticos que estableció Pérez Tamayo en lo que él llamaba la nueva ética médica, la nueva ética de los médicos y de las médicas, lo que se espera para que logren cumplir con los objetivos de la medicina. El estudio continuo, la adquisición de conocimiento, refrescar ese conocimiento, adquirir conocimiento nuevo y sobre todo producir conocimiento, transmitir ese conocimiento. Decía que la enseñanza en latín quiere decir docere, y por eso le dicen doctores a los médicos y a las médicas.
producción de nuevo conocimiento a través de metodología científica y procesos de investigación bien conocidos, y mantener la integralidad del paciente, ver al paciente como un todo, de una manera kantiana, no como un medio para lograr algo. Puede ser dinero, puede ser fama, puede ser puntos del SNI, lo que ustedes quieran. Los pacientes no son un medio, son un fin en sí mismos. Y evitar lo que yo llamo la dicotomía del doctor House y del doctor Patch Adams, de la cual voy a hablar un poquito. Y siempre defender el método clínico, que no es otra cosa que el método científico aplicada a las acciones e interacciones que tenemos todos los días con los pacientes. Tenemos tratamientos de los cuales esperamos un resultado, ¿sí? Y sin embargo nos damos cuenta que hay deficiencias y hay inquietudes sobre esos tratamientos. Y acabamos de pasar 2 años en donde se hizo extraordinariamente notorio ese problema, esas inquietudes no sabíamos qué hacer con el COVID, qué dar. Le damos dióxido de cloro, le damos cloroquina, le damos ivermectina, todavía no sabemos. Ya empieza a haber algo directamente para el control del virus, y empezamos a entender los fenómenos fisiopatológicos que desencadena el COVID y poderlos manejar cada vez mejor mediante técnicas sofisticadas de ventilación mecánica, uso de antiinflamatorios, de anticoagulantes, etcétera, pero no hay algo directo. Entonces, esas deficiencias y inquietudes nos hacen querer modificar e innovar lo que estamos haciendo para generar nuevos tratamientos, que a su vez van a producir otro resultado, y esa es una espiral que va girando y girando, y que nunca se va a acabar, porque siempre va a haber algo nuevo que podemos hacer si es que mentalmente estamos preparados para ellos. A través del proceso científico en una práctica clínica normal, a través de investigación informal o de investigación formal, que se define por una actividad diseñada para probar una hipótesis que permita obtener conclusiones y que contribuyan al conocimiento, al acervo médico general que pueda llegar a aplicarse. Un ganador del premio Nobel publicó un ensayo importante, que el que esté interesado en la importancia de la ciencia en medicina y en general en la sociedad, haría bien en leerlo. Y él escribía que la historia de las grandes monstruosidades creadas por falsas creencias que los filósofos han reconocido, las aparentemente infinitas y maravillosas capacidades de los seres humanos. De cosas malas han surgido cosas buenas. No voy a atosigarlos con todo lo que pasó en campos de concentración, todos los errores que se han cometido en protocolos de investigación, en pueblos de razas específicas o de problemas específicos, grupos vulnerables de salud, que pensamos que tenemos el derecho de hacer lo que queramos con ellos, y pues no es así. Y decía Feynman que el sueño consiste en encontrar un canal abierto, y ese canal abierto él lo definía como una situación mental que nos permita establecer la capacidad de pensar y de discutir las cosas.
y sobre todo partir de lo que él llamaba una filosofía de la ignorancia. Desarrollamos proyectos de investigación porque no conocemos las cosas, porque necesitamos saber. Partimos de una filosofía de la ignorancia y tenemos el deber de enseñar cómo la duda no debe de ser temida, sino bienvenida y discutida. Hace unos días en una comida con amigos de otras áreas, de las ciencias sociales, del derecho, hablaban de cómo sus maestros no preguntaban en clase, nomás llegaban a hablar y a presentar, y quien osara interrumpirlos con una pregunta era sujeto de maltrato, pues. Y tenemos, decía Feynman, para continuar con esto, que demandar esa libertad, la libertad de tener la duda y de preguntar como nuestro deber para con las generaciones venideras. Tenemos que enseñarles que es sano estar preguntando, porque es lo que nos lleva a tener que explicar. Y si no tenemos una explicación clara, probablemente no sabemos bien por qué estamos haciendo las cosas. De todos sus valores, el mayor debe de ser la libertad de dudar, lo que él llamaba el escepticismo educado. Y paso a lo que hacemos directamente en medicina. Y a mí me gusta mucho esta pintura de la época clásica de Pablo Picasso, que en su título dice todo: ciencia y caridad. ¿Qué queremos en la atención médica? ¿Ciencia o caridad? Y a eso me refería con la pregunta de si preferimos al doctor House o al doctor Patch Adams. ¿Queremos ciencia o caridad? Queda claro de qué lado pone Picasso la ciencia y la caridad en un cuadro de más de 120 años de existir. Y podemos dividir perfectamente y partir a la mitad casi a la paciente, que finalmente es la que va a sufrir esa falta de ciencia o falta de caridad o de humanismo o de comportamiento bioético, si quieren. Y en medicina, en la facultad, nos enseñan sobre todo a manejar enfermedades. Enfermedades entendidas como algo que podemos explicar, categorizar, describir su daño anatomopatológico, los cambios histológicos establecidos, los trastornos fisiológicos y la forma de controlarlos farmacológicamente, la evolución, el pronóstico y lo que se espera en los desenlaces de los tratamientos que podemos aplicar. Lo categorizamos y lo enchufamos o lo guardamos en un cajón de un libro que se llama el CIE-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades. Cuando no podemos categorizarlo en ese libro, no sabemos qué hacer. Y eso es muy frecuente, porque del otro lado está el padecimiento de los pacientes, entendido como lo que está sintiendo el paciente, lo que está viviendo el paciente. Y esto es importantísimo entenderlo. La educación actual en medicina propicia el manejo y todo lo que respecta a la enfermedad, pero poco con respecto al padecimiento, porque pensamos que controlando la enfermedad controlamos el padecimiento. Y efectivamente utilizamos el conocimiento que tenemos para tratar de controlar eso. Y a veces
a cada enfermedad corresponde un padecimiento, decimos. Sin embargo, hay enfermedades que no tienen padecimiento. La hipertensión arterial, pues le dicen el asesino silencioso, por algo ha de ser. La diabetes no se diagnostica a menos que se busque en su trastorno en el metabolismo de la glucosa. Si queremos esperar a que haya un padecimiento derivado de estas dos enfermedades, ya perdimos la batalla, ya pasó tanto tiempo que lo único que vamos a acabar haciendo es controlando las secuelas dañinas de esas enfermedades. Y el problema también es que hay veces que no hay enfermedad y sin embargo sí hay padecimiento. Y eso es una situación no tan infrecuente. En estudios clínicos de atención de pacientes de primer nivel, de visitas de medicina familiar, se piensa que alrededor del 20-25% de los pacientes van por razones que no tienen que ver con una enfermedad y sin embargo están teniendo un padecimiento. Y muchas veces en nuestro entrenamiento no sabemos qué hacer con esos padecimientos porque no encajan en algún número del CIE-10. No sabemos qué hacer, no sabemos cuál es su fisiopatología, su agente etiológico, qué medicamento le voy a dar y acabamos desamparando a esos pacientes frecuentemente. Pacientes que requieren atención y muchas veces la única atención que requieren es la de hacerles caso, ¿sí? La de ayudarlos, acompañarlos, hacer lo mismo que hacen aquellos que se dedican a terapias alternativas de atención de la salud, que no tienen ningún sustento, pero que atienden el interés del paciente en ser atendido, valga la redundancia. Qué diferente sería si pudiéramos hacer eso, pero a veces la medicina administrada que practicamos actualmente no nos da los tiempos necesarios para dedicarle atención al paciente, platicar con él, ver qué es lo que le está pasando. No sabemos y no tenemos tiempo y entonces lo hacemos a un lado y lo obligamos a que vaya con homeópatas, con hierberos, con a Catemaco, a Tepoztlán, etcétera, etcétera. Y a veces hasta les sirve. Dicen que la medicina de hoy es la investigación de ayer. Si eso es así, ¿por qué? Y si hasta ahorita he logrado interesarlos en la idea de que la investigación, la producción de conocimiento es importante para la actividad en la biomedicina, ¿por qué existen tantas leyes, reglamentos, normas, códigos, guías, comités para regular la investigación? Tal pareciera que esa protección del daño resultante del proceso de investigación que requiere tanto control es algo malo y que es dañino para la salud. Si ese fuera el caso, pues prohibamos la investigación en biomedicina. Y no se trata de eso, se trata de hacerlo bien. Yo pongo ahí que hay veces que la gente prefiere echarse en paracaídas que participar en un ensayo clínico controlado fase 3, que dicho sea de paso, los pacientes que logran entrar a un proyecto de investigación, a un ensayo clínico controlado, por lo menos en el ámbito del cáncer y de muchas otras enfermedades crónico-degenerativas, les va mucho mejor que si se mantienen
en un tratamiento paralelo convencional dentro de la medicina. Entonces, eso es lo que le estamos diciendo a la sociedad. Aguas con la investigación cuando es lo más importante que debemos de desarrollar. Y de manera, a manera de broma pongo esa caricatura de la persona en una cárcel y le describe lo que hizo el sujeto grande. Yo maté a alguien con mis propias manos, y el otro, pues yo hice un estudio sin control negativo, una falta metodológica en un proceso de investigación, y está en la cárcel por eso. Y no nada más está en la cárcel, sino que el otro mejor se separa de él, porque sí ha de ser peligroso, ¿no? Vamos. Sí. Marcelino Cereijido, que es un investigador muy conocido aquí en México, decía que el primer drama es no tener ciencia en el siglo XXI, en el que ya no queda prácticamente nada que se pueda hacer sin ella, sin la ciencia y sin la tecnología. La salud pública, el transporte, la comunicación, hasta la diversión, todo depende directa o indirectamente de la ciencia. Y sin embargo, a veces hablamos liberalmente en contra de la ciencia como algo que tenemos que detener. ¿Sí? Y ese es mi argumento. Y voy a adelantarme un poco, rápidamente. Ha habido errores. Roberto Koch describió la tuberculina y dijo: con esto se cura la tuberculosis. Un año después se dieron cuenta, esto fue hace 130 años, un año después se dieron cuenta que no servía para nada, y además había gente que moría por la aplicación de la tuberculina, que hacía reacciones importantes. Las autoridades no habían tomado medidas de protección y generó una crítica y de desconfianza social con lo científico. Si se les hace algo parecido a lo que ha sucedido en los últimos 2 años en la pandemia, no es coincidencia, tiene que ver con los mismos factores de falta de cuidado en hacer las cosas. Y en Francia, Pasteur, y en Alemania, Koch estaban trabajando para controlar la teoría antimicrobiana de las enfermedades. Todo tenía que ver con un microbio. Y por otro lado, una historia, y con esto voy a concluir. En la Navidad de 1894 vivía en La Coruña José Ruiz Blasco y tenía 3 hijos, Lola, Conchita y Pablo. Conchita contrajo difteria. En Francia, el Instituto Pasteur y el Instituto de Koch en Alemania estaban desarrollando y desarrollaron suero antidiftérico. La difteria es algo de lo que la gente no debería de morirse en la actualidad, gracias a los programas de vacunación que tenemos. Sin embargo, ahí habían desarrollado ese suero para tratar de contrarrestar el proceso infeccioso que se daba. Ahora sabemos que es mejor aplicar una vacuna, ¿sí? Conchita era hermana de Pablo. Pablo era Pablo Ruiz, que cambió su nombre después y se puso Pablo Picasso. Pablo Picasso prometió dejar la pintura si se salvaba su hermana, a cambio de que se salvara y que llegara a tiempo ese suero antidiftérico que habían solicitado en una época donde no había internet, ni WhatsApp, ni DHL, ni Federal Express. El suero no llegó y la hermana de Pablo Picasso falleció. Años después, Pablo Picasso ya había desarrollado sus propias teorías sobre la pintura.
Y esta pintura del Minotauro ciego guiado por una niña en la noche recuerda la importancia de la hermana Conchita que falleció de chica. Para mí, Pablo Picasso nos está diciendo de un ser potente, musculoso, fuerte, pero a la vez peligroso y que no ve a dónde va. A mí me representa la ciencia en biomedicina y el desarrollo que ha tenido la ciencia en la actualidad. Es un ser potente, grande, fuerte, que puede hacer daño, va trastocando y además no ve. Es un minotauro ciego que requiere de la guía de una niña pequeña que sabe por dónde ir, sabe por dónde dirigir esa fuerza que en un momento dado puede ser benéfica. La del minotauro y la niña es una simbiosis que es necesaria. El minotauro para mí es la ciencia biomédica, la niña es la bioética como guía de esa fuerza del desarrollo científico. Tenemos que aprender a controlarlo, no a inhibirlo. Es parte integral del trabajo que hacemos en medicina. Pero la existencia de un minotauro sin control y sin guía puede llegar a ser muy, muy dañino y hemos tenido ejemplos en el pasado. Y con esto termino mi presentación el día de hoy. Agradezco mucho su interés y su atención. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a dos preguntas, si bien le parece, doctor. Tenemos una pregunta en la plataforma. Nos comenta Juan José de la Cruz, ¿qué opina del uso de animales para la investigación biomédica? La investigación biomédica es importante, como traté de decir. Una de las reglas principales que estableció la Organización Mundial de la Salud, derivadas de lo que se encontró con lo que pasó en los campos de concentración y los procesos de investigación biomédica que se dieron ahí, estableció que la OMS, a través del organismo internacional, de las organizaciones médicas internacionales, las CIOMS, estableciera unas pautas éticas para la investigación en humanos y al mismo tiempo para el desarrollo de nuevos productos en medicamentos y otro tipo de productos de atención en medicina, un poco derivado de otras cosas que han pasado, como lo que platiqué que hizo Robert Koch, que tendemos a verlo como un héroe mundial al haber encontrado el germen de la tuberculosis. Sin embargo, cometió errores y esos errores tienen que ver con la falta de atención metodológica a lo que estaba haciendo y un poquito derivado de la soberbia con la que muchas veces actuamos en biomedicina. Y precisamente para evitar eso, se ha establecido que se hagan pruebas en animales para verificar la seguridad de nuevos productos antes de pasar al modelo humano. Esto fue hace más de 60 años. En la actualidad eso ha ido cambiando y cada vez vemos menos necesario el uso del modelo animal para el desarrollo de investigaciones biomédicas. En la actualidad
mucha de la investigación en la que se usan modelos en animales no humanos tienen que ver con el desarrollo de modificaciones genéticas que por acuerdo internacional no se hacen en seres humanos y sin embargo sí se hacen en otros seres vivos como animales de todo tipo. No son el 90% de la investigación está hecha en ratones, a veces ratas y en otros modelos animales más pequeños. Si no los cuidamos, ya se estaban acabando los ajolotes de Xochimilco, porque es un modelo de regeneración de tejidos muy adecuada, ¿no? Y que resulta interesante estudiar, pero hay que cuidarlos. Y entonces se han desarrollado reglas generales para respetar el derecho de los animales a tener una vida adecuada, con bienestar. Y si se va a utilizar un modelo animal, tiene que estar bien justificado a través de protocolos de investigación bien diseñados, bien calculados en cuanto al número de animales que se van a utilizar, a los tipos de procedimientos que se van a someter y en cuanto a la posibilidad de reducir o modificar el modelo en cuanto haya técnicas que permitan hacer ese cambio. Es lo que podría decir sobre el uso de animales. Muchísimas gracias. Con esto concluimos la plenaria de clausura del doctor Patricio Santillán Doherty. Un aplauso nuevamente, por favor.